Ya, mis queridos estudiantes, hoy día vamos a ver sistema nervioso central y nos vamos a enfocar principalmente en cerebro, que está dividido en el telencéfalo y diencéfalo, de acuerdo a sus vesículas primordiales. Por ende, vamos a empezar viéndolo primero en una configuración externa para luego ingresar a cómo se configura internamente. Muy importante al principio destacar que los términos de dirección. Si se fijan en cada una de las clases que hemos tenido en sistema nervioso, he empezado con esta diapositiva para adquirir el lenguaje propio del sistema nervioso. Como les decía, principalmente cuando hay una estructura hacia anterior, uno puede ocupar estos dos términos, como rostral y anterior. Y hacia posterior vamos a hablar siempre o generalmente del polo occipital o polo posterior. Lo mismo ocurre en la situación de estructuras que estén más hacia arriba, lo vamos a llamar superior, o más hacia abajo, lo vamos a llamar basal o inferior. Y eso es principalmente lo que vamos a ver hoy día, que el lenguaje de dirección que tiene el cerebro es distinto al lenguaje anatómico que vemos en la posición anatómica. Lo mismo pasaba con el caso del tronco y la médula que lo habíamos visto anteriormente. Así que estos ejes son importantes de entender antes de entrar a estudiar telencéfalo. También vimos que habían tres vesículas primordiales, conocidas como el romboencéfalo, ¿cierto? El mesencéfalo y el prosencéfalo, desde donde el romboencéfalo derivaba principalmente a la región del bulbo a través del mielencéfalo y el metencéfalo que da origen al puente y al cerebelo. Teníamos otra vesícula que era la vesícula mesencefálica, que mantiene su nombre por siempre, y después llegábamos a dos vesículas que estaban asociadas al prosencéfalo, donde encontrábamos el diencéfalo, que era una zona céntrica del cerebro, el cual permite unir al telencéfalo con el tronco encefálico, y el telencéfalo propiamente tal, que comprenda la corteza y los giros cerebrales, como también núcleos y algunas comisuras o fibras que vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo la diapositiva. Primero es importante revisar la configuración externa del cerebro. Aquí podemos identificar que el cerebro se divide principalmente en 6 lobos, pero decir lobo o lóbulo es distinto, pero en cuanto a nomenclatura anatómica, lo van a encontrar como lóbulo en los libros de anatomía, principalmente en Nettel y entre otros. Pero el nombre correcto, desde mayor a menor, es lobo. Lobo, lóbulo y lobulillo. Lobulillo aquí en este caso encontramos en algunos sectores del tronco encefálico, del cerebelo, como el lobulillo central. Pero acá lo vamos a conocer como lobos, o en los libros lo van a encontrar también como lóbulos. ¿Y por qué digo 6? Porque en un principio se estudiaba que eran 4, principalmente el lobo frontal, el lobo temporal, el lobo occipital y el lobo parietal, que por fuera van a tener los siguientes límites. El lobo frontal se va a dirigir desde un surco que se llama el surco central. Y se llama surco central porque más allá de estar justo en el centro del cerebro, sino que es un surco que, como pueden ver desde superior, nace en una fisura que se llama la fisura longitudinal cerebral, o también conocida como la fisura interhemisférica. Nace desde ahí, se dirige hacia basal o la región inferior del cerebro, hasta llegar a conectar con otro surco que se llama el surco lateral, antes conocido como el surco lateral de Silvio, y este era el surco central de Rolando. Hoy en día la nomenclatura, los epónimos no se utilizan en demasía, pero esta era la famosa el surco central de Rolando, y este era el surco lateral de Silvio. Entonces ahí podemos de alguna otra forma delimitar lo que es el polo frontal, que está conformado gracias al lobo frontal. Desde el surco central
hacia un surco que se llama parieto occipital, que después lo vamos a ver por dentro, que es el que está acá, surco parieto occipital, que va desde el borde anterior, perdón, del borde medial, por la fisura interhemisférica o la fisura interhemisférica, divide al parietal del occipital. Desde ese surco, parieto occipital, hasta el surco central, lo vamos a mencionar como lobo parietal. Desde el surco parieto occipital hacia posterior, lo vamos a denominar el lobo occipital. Y el lobo occipital acá tiene una incisura que se llama incisura preoccipital. De esa incisura preoccipital hacia posterior va a estar considerado el lobo occipital, y de esa cisura preoccipital hacia anterior vamos a encontrar el lobo temporal. También aparece, como les decía, lo que se conoce como el lobo límbico. Y el lobo límbico es una diferenciación que hace muy poco fue diferenciada de los 4 lobos habituales que uno estudia, que tiene que ver con el centro de las emociones, que es un lobo que se ve solo por la cara medial, que está compuesto por el giro singular por el, el, el giro temporal inferior y por el uncus, que el uncus es una proyección de un núcleo que se encuentra en ese sector, conocido como el, el núcleo amigdalino o núcleo amigdaloide. Y previo a él va a haber un giro que se llama el giro para-hipocampal, que tiene que ver que un giro que está asociado al hipocampo. El hipocampo es una estructura que permite guardar información de la memoria a largo plazo. Como pueden ver, aquí se ve la cara basal del cerebro, donde podemos identificar el lobo frontal, ¿cierto? Que se ve mucho más elevado respecto al lobo temporal, que va a estar descansando en la fosa craneal anterior y va a tener asociado en la base a este nervio craneal, que es el primero, que tiene que ver con la olfacción. Después encontramos los polos temporales, que son las puntas de este lóbulo, vendríamos hablando de este sector, polo temporal. Aquí en el centro vamos a encontrar algunas estructuras que se asocian al diencéfalo, y también vamos a encontrar el quiasma óptico, que tiene que ver con la entrada del nervio óptico, que tiene que ver con la visión. Aquí vamos a encontrar el mesencéfalo cortado. De hecho, se ven algunos núcleos internos del mesencéfalo, como son el núcleo rojo y la sustancia negra, los pedúnculos y los colículos por posterior. Y este lobo límbico va a estar rodeando a este mesencéfalo que se encuentra en el centro. Y lo bonito de esto es que en el fondo está, de alguna u otra forma, está coloreado y nos permite diferenciar exactamente todos los límites de estos lobos. Nos estaría faltando ver un lobo, que lo vamos a ver más anterior, que el lobo de la ínsula. Acá tenemos un cerebro real, donde vemos que en una visión superior, vemos cómo está corrugado este cerebro, lo cual permite dejar surcos. Todas estas estructuras que están hundidas las vamos a llamar como surco, mientras que lo que hay entre un surco y otro se va a llamar giro, que antiguamente se llamaban circunvoluciones. Ahora se llaman giros cerebrales. Como pueden ver acá, aquí ya no está con los colores que vimos anteriormente, pero podemos diferenciar el surco central, que dijimos que iba de toda la fisura interhemisférica, ¿cierto? Esta es la fisura interhemisférica, iba desde la comisura, perdón, la fisura interhemisférica, iba desde esta fisura y descendía hasta el surco lateral. Esto es conocido como el surco central. Desde ahí hacia adelante hablamos del lobo frontal, y de ahí hacia atrás hablábamos del lobo parietal, hasta hasta el surco parieto-occipital, que vendría siendo el que está acá. Desde ahí hacia adelante hablamos del lobo parietal. Y desde acá, desde este surco,
pariete occipital hacia posterior, hablábamos de el lobo occipital. Aquí tenemos una visión inferior o basal, donde podemos ver lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero obviamente sin sus respectivos colores. Podemos ver aquí casi en su totalidad el lobo temporal. Acá tenemos el lobo occipital y acá estaría el lobo frontal. O sea, esto estaría hacia anterior y esto estaría hacia posterior. Aquí vemos cómo descansa nuevamente este nervio, que es el bulbo olfatorio, que es donde se recepciona la información de la olfacción. Aquí están los nervios ópticos cortados, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Aquí encontramos la región donde va a estar la hipófisis. Aquí están los cuerpos mamilares y aquí estaría el mesencéfalo. Estas imágenes principalmente quise destacar en cómo se forman los giros y los surcos cerebrales. Como pueden ver, hay una gran cantidad de surcos y giros. Cada uno de ellos tiene un nombre en específico, pero no vamos a nombrarlos todos, sino que vamos a nombrar los que más nos atañen a la clase. Aquí vemos un acercamiento, una vista anteroinferior, donde podemos llegar a la región central del cerebro. Aquí vemos también parte del tronco encefálico. Se ve aquí el puente. Aquí se ve el trigémino, que es el quinto par. Y aquí se ven los pedúnculos cerebrales. Se ve el tercer par craneal, que sería el oculomotor. Se ven los cuerpos mamilares. Aquí está el infundíbulo cortado, donde va colgando aquí la hipófisis, en la silla turca del hueso esfenoide. El quiasma óptico. Se ven los nervios ópticos cortados. Atrás la cintilla óptica. Y acá se ve el primer par craneal, o lo que va asociado al primer par craneal, que es el bulbo olfatorio. Y aquí se vería principalmente el lobo límbico, que tiene que ver con el centro de las emociones asociado al lobo temporal. Entonces, hacia arriba, o sea, hacia arriba de la imagen, estaríamos hablando de anterior, y hacia posterior estaríamos hablando hacia abajo de la imagen. Ahí se ve parte del cerebelo también. Entonces, cuando yo separo el surco lateral, aquí tenemos una visión lateral del cerebro, yo separo este surco, el surco lateral, aquí está ayudado por unos instrumentos quirúrgicos, aparece un sexto lobo, a veces lo consideran como quinto, que es el lobo de la ínsula, donde también va a tener girus y va a tener surco. Por ejemplo, aquí tiene un surco central y va a tener giros, circunvalaciones cortas y giros y circunvalaciones que se llaman también largas. Y va a tener otro surco que se llama como surco circular. Aquí podemos ver que el cerebro fue cortado, principalmente en parte del lobo frontal y el lobo parietal, para dejar al descubierto el lobo de la ínsula, donde aquí vemos nuevamente su giro central, sus giros insulares breves, giros insulares largos, y aquí vemos los surcos circulares. Entonces, para yo ver este segmento del cerebro, o tengo que separar el surco lateral, que acá está cerrado, o simplemente tengo que sacar parte del lobo frontal, parte del lobo parietal y parte del lobo temporal para poder encontrarme con este lobo adicional. Ya que generalmente, como les decía, uno considera que tiene 4 lobos el cerebro. En este caso podemos ver que tiene 6. Se suma el lobo de la ínsula más el lobo límbico. Aquí tenemos una visión lateral y una visión medial, con los giros más destacados. En la región frontal nosotros podemos encontrar un giro, en la región más anterior, que se llama el giro frontal superior. Giro frontal superior. Después encontramos un giro que se llama el giro frontal medio. Y por último vamos a encontrar un giro frontal inferior. Que este giro frontal inferior va a tener 3 puntos importantes. Uno es la porción orbitaria, que tiene forma triangular.
otro que se llama porción triangular, ya que este sí que realmente tiene forma de triángulo, y por último vamos a encontrar una porción que se llama opercular. En la región más inferior están los giros orbitales de este lobo frontal. Después se recuerdan que aquí había un surco que se llama el surco central, y este surco central va a permitir dividir, o más bien limitar, más que dividir, limitar a dos giros. Un giro que tiene por el nombre precentral, porque está antes del surco central, y un giro postcentral que va detrás de el surco central. Entonces, en esta relación no es tan difícil, ya que el giro que se encuentra anterior al surco central toma por nombre precentral, y el giro que se encuentra hacia posterior del surco central toma como nombre postcentral. Ya entrando a la región parietal, vamos a encontrar un lóbulo parietal superior, un lóbulo parietal inferior, como también dos giros conocidos como el giro supramarginal, que es el giro que da justo la vuelta, y aquí van fibras de asociación, entre del parietal a ingresar al temporal. Se llama supramarginal, está en el extremo posterior del surco lateral. Aquí vamos a encontrar un giro que se llama giro angulado, que está más posterior al supramarginal. Y aquí ya nos dirigimos al lobo temporal, donde vamos a encontrar tres giros importantes: giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Eso sería principalmente los giros que vamos a identificar en la cara lateral. Mientras que en la cara medial, que en el fondo es un corte sagital, vamos a encontrar asociado el giro frontal superior, que también lo veíamos por lateral. Es el principal giro que vamos a ver por medial. Vamos a tener el giro cingulado, que componía el lobo límbico, ¿cierto? Que después llegaba al giro temporal, pasa por el giro temporal medial, pero no lo compone propiamente tal, para llegar al giro hipocampal y terminar en el uncus. Por medial vamos a encontrar también un lóbulo o lobulillo en el fondo, que es el lobulillo paracentral. Vamos a encontrar una región cuadrilátera que tiene por nombre precuña, y aquí vamos a encontrar una región triangular que es conocida como cuña. Aquí podemos identificar nuevamente el giro temporal medial con el giro temporal lateral. Esto sería ya la región occipital, la región de la cuña y esta pequeña región inferior. Entonces, estos son los giros como más primordiales que podemos ver en un cerebro real. Estos giros van a tener o van a estar asociados a distintas funciones. Por ejemplo, aquí encontramos el giro central, perdón, el surco central. Aquí encontramos el surco central. Y de este surco central nosotros dijimos que hacia anterior estaba el lobo frontal. El lobo frontal es eminentemente ejecutor de funciones más bien conocidas como motoras. O sea, principalmente ejecuta información, envía información para que sea extrapolada hacia el exterior, como una contracción muscular o la generación de alguna secreción en una glándula. En este surco central que dividía, ¿cierto?, al lobo frontal del parietal, hacia anterior teníamos un giro que se llama el giro precentral. Y en este giro precentral vamos a encontrar la corteza somatomotora primaria, que aquí llega, o en el fondo más que llega, sale la información para movilizar los músculos que mueven principalmente la mano, regiones de la cara y prácticamente todo el cuerpo, porque esa medial tiene representados los miembros inferiores. Estamos hablando del giro precentral. Entonces de aquí salen todos los axones que descienden por el cerebro, después tronco encefálico, para llevar la orden hasta la médula espinal y de ahí salir como un nervio raquídeo y movilizar el músculo correspondiente.
En el fondo, a partir de este giro, sale lo que se llama la vía córtico-espinal o piramidal, que es la que tiene que ver con la movilización de musculatura esquelética. Y hacia anterior vamos a encontrar corteza motora suplementaria o corteza premotora, que tiene que ver principalmente con cortezas de planificación del movimiento. O sea, cuando yo pienso movilizar una estructura o contraer un músculo, yo primero lo pienso, el cerebro lo planifica y después lo ejecuta. Entonces, mientras yo lo estoy pensando y aún no realizo el movimiento, el cerebro ya está programando cómo ordenar el sistema muscular para realizar el movimiento que yo deseo. Tras este surco, vamos a encontrar el giro postcentral, y este giro postcentral, también conocido como corteza somatosensorial primaria, es donde va a llegar la información de los esteroceptores, que eran los que captaban dolor, temperatura, vibración, presión, etcétera, estiramiento también. Entonces aquí llega la información, la principal información que uno adquiere de la piel, como también de las vísceras internas. Va a llegar aquí y se va a hacer consciente. Es cuando uno dice, oh, me duele, oh, me está pasando esto. Es cuando uno, en el fondo, logra identificar el, el dolor o la temperatura que tiene mi piel, etcétera. Y también va asociado a él un sector que se conoce como la corteza somatosensorial secundaria, que también tiene una función más bien integradora. Acá también tenemos en el lobo parietal una región que se conoce como la corteza de asociación parietal, y que esta corteza de asociación parietal en el fondo asocia información de distintas partes del cerebro. Acá también es importante identificar otras áreas, como son, por ejemplo, el área de Wernicke, el área de Wernicke, que tiene que ver principalmente con un área donde yo adquiero información desde el exterior y tengo que en el fondo tratar de comprenderla, ya sea en la escritura o en la audición. Cuando alguien me habla, esta información llega a este sector para yo comprender el lenguaje que me están transmitiendo, lo mismo que cuando leo. Y después, hacia anterior, está el área de Broca, está en el lobo frontal, que el área de Broca es cuando yo ejecuto el lenguaje, el acto de hablar o el acto de escribir. Entonces, estas dos áreas están netamente asociadas en entender el lenguaje y otra en ejecutar el lenguaje. También van a ver en el polo occipital áreas que son cortezas que van a estar preocupadas de la visión, la corteza visual primaria, que es donde llega la primera imagen, y después van un montón de cortezas, como pueden ver la corteza visual secundaria y una corteza visual de asociación, que tiene que ver principalmente ya con destacar o diferenciar las profundidades, el color, la textura, entre otras cosas, el movimiento. Y estas áreas están involucradas o están asociadas a un giro, perdón, a esta región que está acá arriba en el polo frontal, que se llama el campo visual frontal, están asociadas las de acá, que de acá es donde yo mando una señal a través del cerebro hacia el tronco encefálico para movilizar los ojos en distinta dirección y llevarlo a la fuente luminosa. En el fondo, acá recepciono la información visual y mando señales acá a esta corteza para que esta corteza después mande señales hacia inferior para poder movilizar mis ojos. Entonces, en el fondo, cuando uno quiere formar una imagen visual, uno ve una panorámica, ¿cierto? Y el ojo se mueve rápidamente leyendo toda esta panorámica, y para que el ojo se mueva tiene que salir la información de este campo visual, que es el campo visual frontal, que está en coordinación, como dice acá, para el movimiento de los ojos, y está en asociación con la corteza del lobo occipital para coordinar los movimientos visuales. Acá, como pueden ver, todas estas regiones están hechas con colores y que se asocian o se proyectan hacia medial de la misma forma.
Y dejo para el último lo que se llama la corteza de asociación prefrontal, que esta corteza de asociación prefrontal tiene que ver principalmente con un cerebro que es un cerebro ejecutivo. ¿Qué significa ejecutivo? Que es el cerebro que me permite ubicarme en el tiempo, en el espacio y en el contexto. Por ejemplo, yo no saldría a trotar en desnudo, por decirte algo. Yo no sería capaz de salir a trotar desnudo, pero la gente que tiene problemas en este lobo, eh, ya sea por detectado por cierta esquizofrenia o otro tipo de enfermedades al cerebro, puede que tenga una desinhibición y no tenga pudor en salir, por ejemplo, a correr desnudo a la calle. Yo no podría, por ejemplo, estar en una sala de clase y decir, oh, me dieron ganas de orinar y ponerme a orinar delante de ustedes. No podría hacerlo, porque contextualmente no corresponde. Pero si yo tuviera lesión en esta región, es probable que lo hiciera y no me importaría nada. Entonces a eso se refiere como al cerebro ejecutivo, que es el cerebro de las relaciones interpersonales. Y es donde se cree que está el pensamiento, pero en el fondo el pensamiento es algo más abstracto que no es para discutirlo en una clase de anatomía humana o fisiología. Ya entrando a la configuración interna del cerebro, aquí vemos el telencéfalo, pero vemos destacado principalmente una estructura que se llama el fornix, que es una estructura donde está compuesto por fibras axónicas, por ende es una estructura que principalmente está asociado a sustancia blanca, pero de alguna otra forma es sustancia blanca pero bien definida. Entonces yo al retirar la región basal del cerebro, me encuentro con este fornix, que aquí se ven las columnas del fornix, y aquí en el centro tiene una comisura, que se llama la comisura del fornix. Después vamos a mencionar qué es lo que es una comisura. Y tiene una forma de C. Parte del centro del cerebro se dirige con una forma de C y llega a un giro que se llama el giro, o asociado al giro, que es el giro dentado, que tiene que ver ya llegando a la región del hipocampo. Y este fornix, que tiene forma de C, permite asociar el hipocampo derecho con el hipocampo izquierdo. Entonces, en el fondo, es una fibra que asocia dos partes del cerebro, pero que están en distintos hemisferios. Y esto es conocido como el fornix, que está en el centro del cerebro. Aquí lo podemos ver con más detalle. Aquí vemos el fornix, cómo están acá los cuerpos mamilares. Aquí vemos un fascículo que va desde el tálamo a el cuerpo mamilar, que se conoce como el fascículo mamilotalámico. Y aquí vemos el fornix, cómo está la columna del fornix, está el cuerpo del fornix, y acá está la región ya llegando como una región que tiene por nombre a veces como la cola del fornix, y acá está la fimbria del hipocampo, en asociación con el hipocampo. Entonces es una estructura columnar con forma de C, que para poder identificarla tengo que retirar parte de la corteza cerebral, principalmente parte del lobo temporal. Y va rodeando a una región que se conoce como el tálamo, que está en el centro del diencéfalo. Acá podemos ver parte de núcleos internos del cerebro, que se conocen como los núcleos de la base, que vamos a hablar más adelante. Pero es importante destacar que hacia anterior acá se ve una comisura, que es una sustancia blanca que está cruzando de un lado del cerebro hacia el otro, que es conocido como la comisura anterior. La comisura anterior. Aquí también vemos parte de los ventrículos internos del cerebro, donde vamos a encontrar líquido cerebroespinal, como acá también, que está el cuerno temporal y acá el cuerno frontal, que los vamos a ver en su momento en la siguiente clase, qué son los ventrículos, qué son los plexos coroideos, qué meninges cerebrales y la irrigación del cerebro. Entonces aquí tenemos un corte frontal, donde podemos identificar núcleos internos del cerebro que los vamos a estudiar más adelante. Aquí nuevamente vemos desde la región superior, vemos que fue cortado el cerebro, fue cortada una estructura que tiene por nombre cuerpo calloso, que pasa por encima de esta estructura,
y podemos ver el fornix con mayor detalle. Aquí vemos el fornix, las columnas del fornix, aquí vemos el cuerpo del fornix, como acá vamos a ver los pilares del fornix. Y aquí vemos la comisura del fornix para dar origen ya a la región de la fimbria del hipocampo. Y aquí podemos ver el hipocampo, que está más hacia lateral, asociado al lobo temporal, y tiene que ver principalmente con funciones de la memoria. Por ejemplo, durante el día, tú estás adquiriendo información, y toda esa información uno la adquiere por la corteza, ¿cierto? Llega a todas estas cortezas de asociación que mencionamos, la visual, etcétera, llega esta información, y esta información que el cerebro o tú la consideras importante, va y la guarda en esta estructura que se llama el hipocampo. Guarda esa información importante en el hipocampo, y cuando tú en la noche duermes, hay una función que realiza el cerebro que se llama consolidación de la memoria. Entonces, cuando tú estás durmiendo, todo lo que tú viviste durante el día, el hipocampo le envía esa información a la corteza cerebral, y la corteza cerebral le vuelve a enviar información al hipocampo, y se llevan así durante toda la noche. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que después, cuando yo despierto, toda esta información ya está integrada. Y yo me acuerdo de lo que hice el día anterior, o me acuerdo de lo que hice hace mucho tiempo, o me acuerdo de lo que estudié el día anterior en la noche. ¿Y es por qué? Porque a pesar de que estoy descansando, el cerebro sigue activo y envía toda la información que guardó el hipocampo, lo envía hacia la corteza para yo al otro día tener conciencia de lo que viví el día anterior. Y eso se llama consolidación de la memoria. Por eso puede que muchas veces le haya pasado que hayan estudiado la noche hasta las 12, 1 de la mañana, y el otro día despiertan y como que tuvieran la memoria súper fresca, como que, oh, me acuerdo todo lo que estudié anoche. Ocurre por esto, porque durante la noche se consolida la memoria. Pero la memoria no se aloja solamente en este sector del hipocampo, sino que prácticamente todo el cerebro está participando en la memoria, pero sí el hipocampo tiene esta función primordial. Aquí separamos estas estructuras del hipocampo y del fornix, del cerebro, fueron separados. Y aquí es donde podemos ver las columnas del fornix, vemos el cuerpo del fornix, ¿cierto? Y los pilares a posterior. Y llegando ya a la fimbria del hipocampo, y sobre la punta del hipocampo vamos a encontrar este núcleo que se llama el núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino, que al estar cubierto con corteza se va a llamar el uncus. Entonces aquí vemos el hipocampo, y vemos cómo el hipocampo también tiene una asociación hacia el hipocampo contrario. Aquí está el cuerpo calloso cortado que va por arriba del fornix. Aquí vemos la comisura del fornix, y aquí en la punta de las columnas del fornix vamos a ver lo que se llaman los cuerpos mamilares. Acá anterior vemos una comisura, que es una estructura blanca que cruza de un lado hacia el otro, comunicando principalmente la vía olfativa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que es conocida como la comisura anterior, donde va a tener una porción posterior y una porción anterior. Todas estas estructuras que están mencionadas aquí tienen que ver mucho con el sistema límbico, que tiene que ver con el sistema de las emociones, la regulación de las emociones y los sentimientos. Al hacer un corte transversal del cerebro, vamos a ver una estructura que se conocen como los núcleos de la base. Y aquí tenemos una visión superior en un corte transversal. Antes de comenzar, estos núcleos se organizan de la siguiente forma. Tenemos los núcleos basales. Es importante destacar que se llaman núcleo. Los colocan entre paréntesis como ganglio porque en alguna literatura lo mencionan como ganglio. Pero en realidad son núcleos, porque los ganglios son acumulación de somas neuronales, pero que se encuentran asociados al sistema nervioso periférico. Cuando nosotros tenemos somas neuronales asociados al sistema nervioso central, lo vamos a llamar núcleos. Dentro de estos núcleos tenemos un cuerpo que se llama el cuerpo estriado, que está compuesto por
el estriado, que el estriado es el núcleo caudado más el putamen. Aquí encontramos el núcleo caudado, y acá encontramos el putamen, lo vamos a llamar como estriado, y el núcleo lentiforme, que es la suma del putamen nuevamente con el globo pálido. Estaríamos hablando de este triángulo. Eso es conocido como el núcleo lentiforme. Hacia acá posterior encontramos una estructura que es conocida como el tálamo, pero el tálamo pertenece al diencéfalo. Y hacia el lateral vamos a encontrar una estructura de color gris, un núcleo que no se sabe muy bien sus funciones, todavía están en estudio, que se llama el claustro, que no pertenece a los núcleos de la base, pero sí está asociado a ellos. Y si ustedes se pueden fijar, entre los distintos núcleos quedan fibras blancas pasando entre medio, una fibra blanca pasando entre medio, que se conocen como las cápsulas, donde entre el caudado por anterior y el tálamo por posterior va a tener un límite medial esta cápsula, y por lateral va a tener el núcleo lentiforme. Esto es conocido como la cápsula interna. Por aquí van a ir fibras que van a ir desde la corteza hacia el tronco encefálico o la médula, como ocurría con las fibras corticoespinales, o van a venir fibras de la espina a la corteza, como ocurre con la información sensorial que venía subiendo y tenía distintas postas, tanto en el tronco encefálico como en el tálamo, para después dirigirse hacia la perdón, corteza cerebral. Y eso se trasladan por esta estructura que es conocida como la cápsula interna. Entre el núcleo lentiforme y el claustro queda una pequeña o delgada paso de fibras blancas que se conoce como la cápsula externa, y entre el claustro y la corteza de la ínsula, porque aquí está el lobo insular, vamos a encontrar lo que se llama la cápsula extrema. Entonces, para resumir, vamos a mencionar que se encuentra principalmente el estudio de los núcleos basales, los cuales participan el caudado, el putamen, el globo pálido, y la sumatoria de ellos va a formar o el estriado o el núcleo lentiforme. Cuando hablamos de cuerpo estriado, estamos hablando de todos estos núcleos. Cuando hablamos del estriado, hablamos solamente de la suma del putamen, del putamen más el caudado, y cuando hablamos del núcleo lentiforme, hablamos de la suma del putamen más el globo pálido. El globo pálido va hacia medial y el putamen queda hacia lateral. Y el globo pálido a la vez tiene una división lateral y una división medial. Y van a delimitar la cápsula interna. Acá encontramos el tálamo, que ya dijimos que era una estructura diencefálica. Entonces aquí tenemos un corte frontal, donde vamos a identificar los mismos núcleos de la base, pero en un corte frontal, donde vemos acá el núcleo caudado, que como pueden ver es un límite externo de los ventrículos laterales del cerebro, el núcleo caudado. Aquí hacia la inferior del fornix vamos a encontrar el tálamo, todo esto comprende al tálamo, y sobre el fornix vamos a encontrar el cuerpo calloso, que es una comisura que comunica al hemisferio derecho con el izquierdo, cuerpo calloso. Acá vamos a encontrar los núcleos de la base, conformados por el putamen hacia lateral y el globo pálido hacia medial. Por ende, aquí vamos a encontrar la cápsula interna y acá vamos a encontrar la cápsula extrema. Y fuera del claustro, que está el núcleo gris alargado que se encuentra acá, vamos a encontrar la cápsula extrema. Ya hacia la región inferior y medial vamos a encontrar lo que es el diencéfalo, compuesta por el tálamo y la región hipotalámica. También es importante destacar acá que se puede visualizar que es el hipocampo, y el hipocampo, como pueden ver, tiene unos giros como que se van enrollando. Y aquí encontramos el giro dentado, como otras estructuras que van asociadas al hipocampo. Como pueden ver, el hipocampo va hacia medial y se sobreenrolla el cerebro acá en este sector, que es donde se guarda la información de la memoria, y ya le había explicado el proceso que hacía con la corteza para poder consolidar esa memoria en el tiempo. Entonces aquí principalmente vemos los núcleos de la base con
la formación hipocampal. Como también podíamos ver estructuras centrales e internas, que es el tálamo y la región del hipotálamo. Entonces aquí vemos los núcleos de la base como completos, porque las primeras imágenes que vimos estaban los núcleos de la base cortados. Pero el núcleo caudado, por ejemplo, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Entonces, aquí hacia anterior va a estar la cabeza y después continúa con su cuerpo y por último con la cola, para llegar a asociarse con este núcleo que se llama el núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino. Tiene forma de C porque el cerebro, cuando se desarrolla desde adelante hacia atrás. Entonces, al desarrollarse desde adelante hacia atrás, primero se desarrolla el polo frontal, polo parietal, polo occipital y termina después formándose el polo temporal. Entonces, como se forma desde adelante hacia atrás en forma de C, todas las estructuras que están asociadas de forma interna, la gran mayoría tiene forma de C, como ocurre con el fornix, como ocurre con el núcleo caudado y como ocurre en los ventrículos laterales. Tienen todas forma de C. Como pueden ver, acá se ve el globo válido y se ve el putamen. Y como pueden ver, el putamen tiene como estriaciones, por eso se llama cuerpo estriado. Tiene como unas estriaciones de conexión con el núcleo caudado. Y ya sabíamos que la conexión del putamen más el núcleo caudado se conocía como estriado, mientras que la conexión del globo pálido con el putamen se va a llamar núcleo lentiforme. Más hacia medial podemos encontrar el tálamo, que es la estructura que pertenece al diencéfalo. Acá tenemos, esto es según Sobota, acá tenemos una imagen que ya se desprenden los ventrículos laterales, se ve aún más aislado, donde podemos identificar el núcleo lentiforme, que está compuesto por el, el putamen y el globo pálido, que está aquí ejemplificado en azul, no están por separado. Y vemos el núcleo caudado, tanto con su cabeza, su cuerpo y la cola. Y aquí vemos una hendidura que es por donde va a pasar la cápsula interna. Aquí van a ir descendiendo las fibras blancas que vienen desde la corteza. Y hacia medial vamos a encontrar lo que se conoce como tálamo, que pertenece al diencéfalo. Entonces el diencéfalo con el terencéfalo están en ese sector bien relacionados. Aquí ya entramos al diencéfalo, que vendría siendo el centro del cerebro, donde podemos identificar una estructura que es primordial en el diencéfalo, que es conocida como el tálamo. Es una estructura ovoide que no mide más de 3 centímetros de largo. Muchos lo asocian a lo que es una almendra. Claro que las almendras son mucho más pequeñas. Todo este sector lo conocemos como el tálamo. Y de acuerdo al tálamo, nosotros vamos a mencionar distintas estructuras dentro del diencéfalo, como lo es el hipotálamo, que está hacia abajo e inferior. Vamos a encontrar un sector que se llama el subtálamo, que está abajo del tálamo. Y vamos a encontrar una región superior al tálamo que se llama epitálamo. Y por último vamos a encontrar una región muy posterior que está en la puntita del tálamo, que se conoce como el metatálamo, que está compuesto por dos cuerpos que se llaman los cuerpos geniculados lateral y medial. Entonces tenemos tálamo y de acuerdo al tálamo mencionamos todas las estructuras que están asociadas al diencéfalo. Por anterior, vamos a encontrar el cierre de este espacio que se llama la lámina terminal y hacia superior de esa lámina va a haber una comisura que se llama la comisura anterior. Mientras que hacia posterior vamos a encontrar la comisura posterior, la comisura venular y aquí vamos a encontrar un cuerpo que se llama la glándula pineal o cuerpo pineal, que pertenece al sector del epitálamo. Esta también es conocida como glándula epífisis, debido a que pertenece al epitálamo. Desde la comisura blanca posterior, que pertenece al diencéfalo, hacia abajo vamos a encontrar los cuerpos geniculados, perdón, los cuerpos los colículos, que pertenecen al mesencéfalo, colículo superior y colículo inferior. Entonces aquí ya estamos en el sector del mesencéfalo.
Y el mesencéfalo tiene estrecha relación con el diencéfalo. Como pueden ver, aquí es un corte que está justo al medio, un corte conocido como sagital, y aquí queda como una especie de un espacio. Todo este espacio va a recorrer el líquido cerebroespinal, y acá hacia su superior encontramos lo que se llaman los plexos coroideos, que son los que producen el líquido cerebroespinal. Entonces aquí se llena este espacio de líquido cerebroespinal y se comunica con el cuarto ventrículo, que apenas se ve aquí, la parte superior o anterior del cuarto ventrículo, a través de este acueducto, que es el acueducto mesencefálico o acueducto cerebral de Silvio. Entonces, en el fondo, entre el tálamo derecho y el tálamo izquierdo, que estaría hacia nosotros, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como el tercer ventrículo. Todo este espacio es conocido como el tercer ventrículo. Hacia la región del hipotálamo anterior vamos a encontrar un receso que se llama el receso infundibular, que va a tener conectado al tálamo y el hipotálamo con una estructura acá que tiene por nombre hipófisis. Aquí está el hueso efenoide, dejando su formación como silla turca. Aquí vemos el seno efenoidal. Y en esta silla turca va alojada esta glándula, que es la hipófisis, que va a tener una porción anterior que se llama adenohipófisis y una porción posterior que se llama neurohipófisis, que van asociados al diencéfalo. Aquí lo vemos en un esquema. Vemos el tálamo en el centro, la región hipotalámica hacia anterior. Ahí vemos el receso infundibular, vemos el tallo hipofisiario y la hipófisis en la silla turca del hueso efenoide. Ahí vemos el quiasma óptico que está cortado, la lámina terminal. Acá vemos la comisura anterior. Aquí vemos la región subtalámica. Aquí vemos la región epitalámica. Como pueden ver, se asocia hacia la comisura venular. Vemos la comisura posterior, perdón, la glándula pineal y después la comisura posterior. Este espacio que queda aquí en el centro es conocido como el tercer ventrículo. Sobre el tálamo vamos a encontrar el fornix y sobre el fornix vamos a encontrar el cuerpo calloso, que lo habíamos mencionado anteriormente, que era una comisura blanca que comunicaba al hemisferio derecho con el izquierdo. Aquí lo vemos desde arriba el tercer ventrículo, vemos el espacio del tercer ventrículo. Aquí vemos la cabeza del núcleo caudado, que fue cortado. Y aquí vemos el tálamo. El tálamo va a ser la pared lateral de este tercer ventrículo. Entonces, el diencéfalo es la región más céntrica del cerebro. De ahí hacia afuera ya estamos hablando de estructuras telencefálicas. Entonces ahí podemos ver la ubicación del tálamo. Y a partir del tálamo nosotros mencionamos todos los otros sectores del diencéfalo. El tálamo tiene núcleo interno, que no lo vamos a aprender para nuestra clase, pero es importante destacar que tiene núcleo interno, el tálamo, y tiene múltiples conexiones, como por ejemplo con el cerebelo, tiene conexiones desde el globo pálido y la sustancia negra, que estaba en el mesencéfalo, tiene conexiones con el tracto óptico, tiene conexiones con la somestesia de la cabeza, por ejemplo el nervio trigémino, o conexiones con la somestesia del cuerpo, o sea, el sentir del cuerpo, el dolor, temperatura, todo esto que habíamos hablado. Entonces aquí le llega, principalmente lo que más llega acá es información sensorial, como pueden ver, vía auditiva, vía visual, vía del dolor, temperatura, etcétera, que provienen tanto del nervio trigémino como el resto del cuerpo, información desde el cerebelo, información propioceptiva, y también información que tiene que regular actos motores como son los de la sustancia negra y el globo pálido. Entonces aquí llega mucha información, este tálamo la integra y la envía a distintas partes de la corteza cerebral. Por eso que aquí sale relacionado los colores de la corteza con los colores de los núcleos del tálamo. El tálamo llegan todas las
al tálamo llegan todos los sentidos los órganos de los sentidos asociados, como es el visual, el auditivo, el tacto y el gusto. Pero al tálamo no llega la olfacción, llega de forma más bien indirecta. Tiene que darse muchas vueltas y hace muchas postas para llegar a la información sensorial olfatoria al tálamo. La sensación olfatoria es o sea, perdón, el sentido del olfato es un sentido que es mucho más rápido de llevar información al cerebro. Se salta al tálamo y es una de las sensaciones más primitivas, que es para la sobrevivencia, en el sentido de que la primera memoria que se le produce al bebé recién nacido es el olor de su madre. Entonces, por eso es que cuando el bebé uno lo separa de la mamá, generalmente el bebé llora o se siente indefenso, porque a través de la conexión de la olfacción permite al bebé darle tranquilidad que está al lado de su madre, es principalmente por el sentido del olfato. Aquí vemos lo que se conoce como la radiación talámica y la cápsula interna. Aquí podemos ver la cápsula interna, que son fibras que vienen desde la corteza cerebral, que no está representada, para dirigirse al tronco encefálico. Por eso aquí sale pedúnculo cerebral, que pertenece al mesencéfalo. Y vemos la radiación talámica, que en el fondo la radiación talámica es cuando este tálamo, que está aquí en el centro, genera un montón de fibras que van a distintas partes de la corteza cerebral y forma una verdadera radiación. Por eso que se conoce como radiación talámica. Son las fibras que van desde el centro acá, que es el tálamo, aquí está el tálamo, y salen fibras a distintas partes del cerebro. O sea, el tálamo es un centro integratorio muy importante dentro del cerebro. Acá vemos, estábamos el tálamo acá. Acá hay una adhesión que se llama adhesión intertalámica, que comunica el tálamo derecho con el izquierdo. Está cortada. Entonces tenemos el tálamo acá. Y hacia la región anterior teníamos el hipotálamo. Y el hipotálamo también tiene hartos núcleos que van asociados principalmente, no es necesario aprenderlo en este curso, pero es importante destacar que estos núcleos del tálamo, del hipotálamo, tienen relación con el sistema vegetativo, el sistema de piloto automático que nosotros tenemos, que es donde nosotros va a aumentar la presión o va a disminuir la presión, o el corazón va a latir más rápido o más lento, o vamos a respirar más rápido o más lento. Entonces, en el fondo está regulando todas estas situaciones autonómicas. También regula funciones del hipotálamo como lo es la sed, por ejemplo, que es el equilibrio hidroelectrolítico. Regula también la eyección de la leche, por ejemplo, y la producción de la leche. El hipotálamo le manda a factores liberadores a la hipófisis para que pueda producir leche. También regula la sexualidad. El hecho de la excitación en el acto sexual está siendo regulado por el hipotálamo, como también el líbido, ¿cierto? El deseo sexual, entre otros. También regula, la temperatura es importante destacar, también regula la temperatura. El hipotálamo tiene los sensores de temperatura, que son los que se descontrolan cuando uno tiene fiebre y aumenta la temperatura sobre lo habitual. Y tiene conexiones neuronales con la neurohipófisis. Como pueden ver, aquí tenemos el núcleo paraventricular y otros núcleos que son conocidos como el supraóptico, donde se produce la vasopresina y la oxitocina. Y se trasladan a través de las neuronas y se depositan en la neurohipófisis para ser liberada a la sangre. La vasopresina principalmente regula la presión sanguínea por el hecho de que mantiene agua en el cuerpo. Por ejemplo, si a una persona la asaltan y lamentablemente le producen un daño con un arma cortopunzante, empieza a perder sangre, este hipotálamo empieza a secretar mucha vasopresina para tratar de mantener el mayor cantidad de líquido posible y poder mantener la presión sanguínea dentro de los rangos normales. Y el núcleo supraóptico, que en verdad los dos participan en la producción de ambas hormonas. Está la oxitocina, que tiene tres funciones principales. Tiene una función en la eyección de la leche, el acto de que la leche salga por la mama. Tiene funciones también
de la contracción uterina en el parto y también tiene relaciones con el orgasmo en el acto sexual. Y estas hormonas son liberadas en la neurohipófisis a la sangre para ir a sus órganos blancos. ¿Qué es el órgano blanco? El órgano donde esta hormona va a generar su función. Entonces, como pueden ver, el hipotálamo tiene una gran cantidad de núcleos que están participando en todas las funciones que les comenté anteriormente. Es importante destacar que la sustancia blanca de la corteza cerebral tiene unas fibras que se llaman fibras de asociación, donde podemos encontrar, eh, antes de entrar a mencionarla, de cuáles encontramos, es importante destacar que las fibras de asociación, como su nombre lo dice, asocian distintas regiones del cerebro, pero del mismo hemisferio. No cruzan al hemisferio contrario, sino que asocian sectores del mismo hemisferio. Y aquí podemos encontrar unas fibras que se llaman fibras arcuatas cerebrales, que en el fondo están asociando un giro con otro, pero que son vecinos. O sea, están al lado. Estas son conocidas como fibras arcuatas cerebrales. Y también tenemos fibras que se van a llamar fascículos, que esos fascículos asocian no los giros que están al lado, sino que giros que están a mayor distancia. Como por ejemplo ocurre con la fibra, o el fascículo longitudinal superior. Como pueden ver, son fibras que van de un lado al otro. Por ejemplo, el polo frontal con el polo occipital conectan a gran distancia en el mismo hemisferio. Vamos a tener el fascículo uncinado, que conecta, por ejemplo, el polo frontal con el polo temporal, y el fascículo longitudinal inferior, que conecta el polo occipital con el polo temporal. Entonces, cuando hablamos de fascículo, estamos hablando de que está, de algún otro modo, comunicando un área cerebral con otra, pero a larga distancia. Principalmente es interlobular, o sea, entre lóbulos, mientras que las fibras arcuatas cerebrales no va necesariamente entre lóbulos, sino que puede ir en el mismo lóbulo, pero conectando distintos giros. Y acá encontramos otro fascículo, que es conocido como el giro del cíngulo, giro cuando hablamos de sustancia green, pero dentro de ese giro van fibras blancas rodeando al cuerpo calloso, que está acá en el centro, que se van a llamar el giro del cíngulo y las fibras singulares. Como pueden ver, está conectando lobo frontal, lobo parietal, con lobo temporal y parte del occipital, porque también se dirigen algunas fibras hacia posterior. Entonces son fibras de asociación, fibras que asocian un sector del hemisferio con otro sector del hemisferio. Aquí vemos un nuevo ejemplo, el anterior era del SOOTA, este del Néter, donde podemos encontrar incluso otro fascículo que se llama occipito frontal superior. Entonces son fibras que van asociando un sector de otro con otro del mismo hemisferio. Aquí vemos las fibras longitudinales superiores, lobo frontal con lobo temporal y occipital. Aquí vemos un fascículo que se llama occipito frontal inferior, desde el occipital desde el frontal al occipital acá atrás, y el fascículo uncinado, que tenía forma C, que comunicaba el lobo frontal con el temporal. Entonces estas son fibras de asociación. Aquí tenemos un corte frontal donde vemos la proyección de las fibras de asociación. Cuando nosotros hablamos del giro del cíngulo, hablamos principalmente de la sustancia gris que se ve en la región medial. Y se llama giro del cíngulo porque está protegiendo a estos fascículos blancos que se llama el cíngulo. Aquí vemos el fascículo occipito frontal superior, como vamos a ver el occipito frontal inferior, el fascículo uncinado y el fascículo longitudinal superior, que en el fondo es un corte no es transversal, perdón, es frontal de esta estructura. Entonces se hizo un corte frontal y usted puede ver cómo se dirigen las distintas fibras de asociación. Y como pueden ver, no cruzan hacia el lado contrario, sino que van por un mismo hemisferio y estas van por el mismo hemisferio. Y aquí vemos cómo se asocian distintas áreas cerebrales. Por ejemplo, la visual se asocia con el campo visual frontal a través de esta fibra.
fibras de asociaciones cortas, la arcuata o arqueada, que comunican el mismo área cerebral. Aquí vemos fibras que van a comunicarse desde el lobo frontal al temporal, y así sucesivamente. Entonces, el sentido de esas fibras que mencionamos anteriormente y fascículos son comunicar distintas áreas cerebrales, pero en el mismo hemisferio. Aquí tenemos por la región medial, como asocia el giro del cíngulo acá, se asocia con el área parietal. Aquí vemos cómo se asocian pequeñas áreas visuales entre ellas, por ende van a ser fibras arcuatas, y así sucesivamente. También tenemos fibras comisurales, que acá están mencionadas las más importantes, que la fibra comisural, a diferencia de la asociación, las comisurales asocian también, pero asocian un hemisferio con el otro, mientras que las fibras de asociación eran en un solo hemisferio o en el mismo hemisferio. Por excelencia, la fibra de comisural de asociación mayor va a ser el cuerpo calloso, que está dividido por lo que se conoce como el rostro del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el tronco o el cuerpo del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso. Y aquí pueden ver cómo se dirigen las fibras del cuerpo calloso hacia la corteza cerebral y después se trasladan hacia la corteza cerebral del lado contrario. ¿Qué ocurrió aquí? En el fondo aquí estas fibras que van cruzando de forma transversal fueron cortadas, por eso se ven solo puntitos, porque en el fondo son axones que están cortados. Y este cuerpo calloso forma lo que se llama un fórceps menor, que es la asociación del polo frontal derecho con el izquierdo, y un fórceps mayor, que es la asociación del polo parietal, occipital y temporal con el lado contrario. También vamos a encontrar lo que se llama la comisura anterior, que la habíamos mencionado anteriormente, con una porción anterior y posterior, que comunican el sentido del olfato de un lado con el otro. Vamos a encontrar la comisura blanca posterior y la comisura avenular, que estaban asociadas a comunicación de la región del diencéfalo derecho con el izquierdo, y hacia posterior estaba la glándula epífisis, o conocida como glándula pineal. Entonces, estos son los 4 tipos de comisura que nosotros podemos encontrar en el cerebro. Comunican el hemisferio derecho con el izquierdo. Aquí vemos un cerebro real, se diseccionó la parte superior y vemos cómo van las fibras del cuerpo calloso cruzando de un lado hacia el otro. Esto es un cerebro fresco con una técnica especial de congelamiento. Se congela el cerebro y se puede diseccionar con mayor detalle. Y se ven cómo van estas fibras cruzando de un hemisferio al otro, conocido como el cuerpo calloso. Y por último, también encontramos fibras que se llaman fibras de proyección. Y las fibras de proyección son fibras que vienen desde la corteza y descienden hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Por ejemplo, aquí tenemos la corteza motora formando lo que se llama el tracto córtico espinal, porque a medida que voy bajando, voy llevando la información córtico-espinal hacia la médula, o también córtico-nucleares que se llaman, que van desde este mismo sector, pero quedan alojados los núcleos de los nervios craneales motores principalmente. Entonces, como van desde el cerebro hacia otras áreas del encéfalo y también la médula, se llaman fibras de proyección, donde podemos encontrar las fibras córtico-espinales y córtico-vulvares. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la corteza precentral, que tiene que ver con el acto motor, y todos los axones que provienen de estas neuronas piramidales descienden y van teniendo posta en distintas áreas del resto del encéfalo y también de la médula espinal, donde van saliendo fibras hacia el puente, hacia el bulbo, hacia los núcleos motores de los nervios craneales, y después continúa hacia abajo hasta llegar a la decusación de la pirámide, que lo vimos en bulbo, cruza al lado contrario y continúa descendiendo, como también en la porción que cruza por el mismo lado, perdón, que sigue o continúa por el mismo lado, que son fibras ipsilaterales. Y estas son en el fondo las neuronas que van a llevar en la ejecución del acto motor, hasta llegar a ciertos niveles y conectarse con otra neurona, y esa neurona es la que va a ir a inervar el músculo propiamente tal. Entonces, esto es conocido como lo que se llama fibras de proyección, que van desde el cerebro hacia
otras áreas del sistema nervioso central. Y estas fibras descienden por lo que se llama la cápsula interna, que la habíamos visto anteriormente. La cápsula interna hacia anterior van a ir descendiendo fibras, principalmente los tractos córtico-espinales, y hacia posterior van a ir subiendo fibras, que en el fondo van a llevar la sensibilidad. Y aquí se proyecta hacia la derecha de nuestra imagen, se proyecta cómo van distintas fibras asociadas a distintas partes del cuerpo para llevar la información a la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, si en la parte más posterior de esta cápsula interna deja de llegar sangre, es probable que deje de sentir la sensibilidad, por ejemplo, de los pies o de algunos órganos genitales. O si yo tengo un déficit de sangre en esta región, voy a dejar de percibir dolor o temperatura de ciertos sectores del cerebro que aquí están topografiados. Del cuerpo, perdón, que aquí están topografiados. Entonces aquí podemos ver la cápsula interna, fibras que vienen desde la corteza, cómo descienden a través de la cápsula interna y después terminan cruzándose a la altura del bulbo para continuar su trayecto. Por eso es que cuando yo me lesiono con un accidente cerebrovascular el lado derecho, dejo de mover el lado izquierdo y viceversa. Cuando me lesiono el lado izquierdo, dejo de mover el lado derecho, porque en algún momento en el bulbo estas fibras se cruzan. Y esto es conocido como fibras de proyección, que van desde la corteza hacia otros sectores del cerebro. Y eso sería todo en cuanto a diencéfalo y telencéfalo. Ya saben, cualquier duda la hacemos de inmediato.